Ya aprendimos que la información genética se va a mover de una generación a la siguiente gracias a unas moléculas que se llama ADN, y en este ADN se encuentran unas cosas que se llaman genes. Y de ahí parte todo un estudio que le llamamos hoy en día la genética. Y bueno, la genética es una ciencia relativamente moderna que va a estudiar justamente esto, cómo una característica va a pasar de una generación a la siguiente, y de repente vamos a encontrar que hay algunas características que se ocultan, que no van a aparecer en todas las generaciones, pero esa información va a seguir estando almacenada dentro del ADN, en estas secuencias de nucleótidos. O sea, esto es lo que llamamos la herencia genética. Para entenderla, primero hay que hablar de un personaje, Gregor Mendel, que hace más o menos 150 años atrás comenzó con estos estudios. Él era un sacerdote polaco. En esa época muchos científicos eran también sacerdotes porque eran los que tenían acceso a los libros, a poder hacer experimentos, tenían más recursos dados por la iglesia. Y él era, bueno, ahí en Polonia él comenzó a hacer experimentos para entender bien cómo funcionaban las características que él podía observar en plantas de arvejas. Estas plantas tenían varias características que las diferenciaban de otras plantas, o sea que las hacían muy fácil de identificar. Entonces Mendel comenzó a ver que aparecían algunos rasgos, y él se centró principalmente en el color de la flor, en la textura de las semillas, en el color de las semillas. Entonces esas fueron como algunas de las características que él comenzó a estudiar, y después de muchos años de estar estudiando la forma en que pasa de una generación a la siguiente la información de los rasgos, él planteó varias leyes. Bueno, en verdad son tres leyes de Mendel. Pero antes de llegar a sus leyes, él planteó el modelo de la herencia, que es los principios que les puse acá, y de estos se extraen las leyes. Entonces, primero, él nunca habló de gen. Esa palabra es más nueva. Él hablaba de factores. Ya con factores, con esa palabra, él se refería a estas características puntuales, por ejemplo, el color de la flor, que era lo que él tomaba en cuenta para observar cómo variaban esos rasgos. Entonces él decía, por ejemplo, que la planta tenía o flores moradas o flores blancas. Entonces él siempre se dio cuenta que aparecían dados las características, era una o era la otra. Eso hoy en día le llamamos los alelos. Él también nunca habló de alelos. Hoy en día le decimos eso al cromosoma, ¿cierto? Una parte específica del cromosoma. Supone que tengo acá un cromosoma. Yo sé que en esta parte del cromosoma tengo un gen. Aquí tengo el mismo gen, pero heredado por el otro progenitor. Entonces en uno voy a tener, por ejemplo, el color morado de la flor, y al otro lado tengo el color blanco de la flor, y se va a expresar uno de los dos. Eso es lo que hoy en día sabemos que era lo que estaba observando Mendel, pero él no tenía idea de los cromosomas. Segundo, dice que los rasgos heredados pasan de los progenitores a su descendencia sin modificación. O sea, el color morado va a pasar como color morado y va a seguir pasando a las siguientes generaciones como color morado. No sufre grandes variaciones. Bueno, hoy en día sabemos que sí sufren variaciones, pero tienen que ocurrir muchas generaciones para que estos cambios puedan ser observados. También hay algunas características que sí se van a mezclar. Por ejemplo, si yo tengo un padre de flores rojas y una madre de flores blancas, los hijos pueden salir con flores rosadas. Ya, pero eso es porque funciona de manera distinta cómo se dan los pigmentos en esas flores. Ya, pero porque me he ido aprendiendo más cosas de la genética. Pero Mendel lo veía de esta forma. No fue lo que él pudo observar con sus plantas de arveja. Tercero, él plantea que cada individuo tiene dos conjuntos de factores. Uno que va a venir heredado de la madre y uno que va a venir heredado del padre. Hoy en día sabemos que esas son las cromátidas de un cromosoma. La cromatida
materna y la cromátida paterna se juntan en el centrómero, y que uno va a tener un factor, o sea, Mendel decía los factores, nosotros le decimos ahora los alelos, o sea, una forma de este gen, ¿no es cierto? Puede ser, siguiendo con el ejemplo de las flores, el color blanco o el color morado o violeta. La otra vez leí que el color morado no existe, el color realmente se llama violeta. Bueno, cuarto punto que plantea Mendel es que estos factores apareados, que hoy le decimos alelos, se separan durante la formación de las células reproductivas. Esas células reproductivas ahora le decimos gametos. A esto le llamamos el principio de segregación. Recordemos lo que vimos en el video anterior, bueno, en 2 videos anteriores, de la meiosis, que un cromosoma, cuando está en la división meiótica, este cromosoma se va a dividir en 2. Entonces, la información genética entregada por la madre, entonces va a ir a un gameto hacia allá, y la generación entregada por el padre se va a ir a otro gameto. Esto es el principio de segregación, pero Mendel no tenía idea de los cromosomas, les voy a hacer harto hincapié en eso. Él solamente se da cuenta de que podía salir la información entregada por el padre o por la madre en uno u otro gameto. Quinto punto del modelo Mendel dice que los factores se pueden expresar o esconder en una generación dada, pero nunca se pierden. Esto es lo que le llamamos actualmente los genes dominantes y los genes recesivos. Los genes dominantes son los que siempre aparecen, mientras que existen unos recesivos que pueden esconderse. ¿Bien? Eso es básicamente porque tenemos, por ejemplo, un alelo que va a ser el dominante y un alelo que va a ser el recesivo. Entonces siempre se va a expresar el dominante, mientras que el recesivo solamente se va a expresar cuando ambas cromátidas tienen ese mismo gen. O sea, ese mismo alelo, perdón, porque el gen es único, ¿cierto? El gen del color de la flor. Pero el alelo es el color rosado, o sea, perdón, el color violeta o el color blanco. Creo que se va entendiendo mejor. Bueno, y el último punto de lo que plantea Mendel es que cada factor se pasa a la siguiente generación independientemente de los otros factores. Esto no es tan así, porque va a depender, o sea, por ejemplo, el alelo que se encuentra en esta parte del cromosoma sí se va a heredar en conjunto con los demás alelos de ese mismo cromosoma, ya, pero son algunos, no son todas las características. Por eso nosotros nacemos como una mezcla entre el papá y la mamá, biológicos. Entonces esos son los principios de Mendel. Ahora, ¿cuáles son los que quedaron como las leyes? Bueno, el primero, que dice que la forma alternativa de un factor se llama un ejemplo, bla, bla, bla. Que eso quiere decir lo siguiente. Supongo que han visto alguna vez esta imagen. Bueno, Mendel, él decía que vamos a tener individuos como puros en algunas características o híbridos. O sea, eso quiere decir que tienen el gen dominante y el recesivo. Entonces, para esto tengo que aclarar dos conceptos primero: lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo. El genotipo viene de gen y significa cómo es el gen. Si es que va a ser el gen dominante o si va a ser el gen recesivo. Como les dije, nuestras células tienen ambas cromátidas. Entonces el genotipo lo vamos a representar con letras. Entonces siempre la letra mayúscula es el gen dominante. Entonces una persona puede tener dos genes dominantes, ya, porque una cromátida tiene el gen dominante del padre y el gen dominante de la madre. Entonces finalmente se va a expresar ese. También vamos a tener un híbrido, que le vamos a decir heterocigoto, que vamos a tener ambas características, tanto el alelo dominante como el alelo recesivo. O también podemos tener ambos recesivos. Estos que voy a marcar en celeste son los que llama los individuos con rasgos puros. Ya, eso quiere decir que tienen ambos alelos idénticos. Y lo que él decía en la primera ley es que si yo tomo dos individuos con rasgos puros,
los hijos van a ser todos idénticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo un padre y una madre, y vamos a suponer que es este homocigoto. Homocigoto significa que tiene sus dos alelos idénticos. Vamos a suponer que tiene el padre y la madre. Esta tablita que estoy haciendo ahora es la forma, bueno, una de las tantas formas que podemos hacer para cruzar los gametos. ¿Qué es lo que significa todas estas rayas que estoy haciendo? Es que esta célula, cuando hace meiosis y produce los gametos, va a producir este gameto y este otro gameto. O sea, un gameto con el alelo dominante y otro alelo con el alelo dominante. Obviamente porque sus dos alelos son iguales. Y en el caso de la madre, lo mismo. Esta célula, al hacer meiosis, se va a separar en dos alelos. Entonces los ubico de manera independiente en cada parte de la tabla. Nosotros sabemos que durante la reproducción sexual los gametos se van a unir. O sea, se va a unir el gameto masculino con el gameto femenino, que eso es lo que estoy mostrando aquí en la tabla. Aquí hay una fecundación. O sea, este cruce es que pasaría en el caso de que se encontrara justo este gameto con el gameto del otro lado de la tabla. Entonces vamos a decir que todas las posibilidades, como todos los gametos son de esa forma, todas las posibilidades son idénticas. Y fíjense que todos son idénticos y todos son heterocigotos. O sea, son como la mezcla. Vamos a tener el rasgo dominante y el rasgo recesivo. Esa es la primera ley de Mendel, ¿ya? De que cuando vamos a tener dos padres idénticos con la forma pura del alelo, del factor que decía Mendel, ya toda la descendencia va a ser idéntica. Eso es súper importante. Eso siempre lo preguntan en las pruebas que son para pasar los cursos. La otra palabra importante que hay que hacer hincapié acá es el fenotipo. Y el fenotipo va a ser lo que se va a expresar, el color en este ejemplo que le he estado dando todo el rato. Entonces supongamos que el color dominante es la flor violeta y el recesivo es la flor blanca. Voy a borrar un poquito esas flechas que están ahí. Y siguiendo con la misma lógica que tengo escrito arriba, vamos a decir que este genotipo va a tener un fenotipo violeta. Como tiene ambas características, siempre se va a expresar el dominante, por eso se llama dominante. Entonces va a ser también un fenotipo violeta. Y este último, como solamente tiene los alelos recesivos, va a ser un fenotipo recesivo o el color blanco. Entonces cuando hablamos del fenotipo, ¿cierto?, es lo que nosotros podemos ver, es la característica física que se expresa de ese gen. Mientras que el genotipo es cómo se estructura ese gen. Podemos tener homocigotos o heterocigotos, homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. En la segunda ley de Mendel nos plantea que el principio de segregación, que también es lo que les expliqué acá, de que estos alelos siempre se van a ir separando a un gameto y el otro alelo se va a separar hacia el otro gameto. Entonces yo solamente voy a tener gametos con un alelo, con una posibilidad, que es lo que planteé en la tabla, ¿no es cierto?, de que se separan los gametos. Y la última ley de Mendel es, bueno, la que sale aquí. Voy a cerrar todo. Lo que sale, el principio de transmisión independiente, ¿sí?, de que los rasgos van a heredarse independiente de los otros rasgos. O sea, si yo estoy viendo el color de las flores, da lo mismo cómo se van a heredar, por ejemplo, el color de las semillas. Ya no depende uno del otro. Pero como les dije anteriormente, ahora sí sabemos que hay una relación entre algunos, porque se van a encontrar en la misma cromátida. Pero bueno, eso es finalmente lo que plantea Mendel, sin saber lo que son los genes, sin saber lo que es el ADN, sin tener microscopio, aunque existían los microscopios en ese entonces, pero no eran tan buenos como ahora. Bueno, nosotros sabemos que
características de los seres vivos sí pueden ir cambiando de generación en generación. Y esto va a ocurrir principalmente por un fenómeno que se llama mutación. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de mutaciones. La mutación más común y que también se puede corregir a lo largo de la vida de un individuo es la mutación génica, que va a ser una mutación que afecta a la secuencia de nucleótidos. Entonces recordemos uno de los videos anteriores en que yo decía que la secuencia de un gen podía ser, no sé, ACG, que es como empieza, después siga AAT, y en vez de tener adenina, adenina, timina, se cambió esa timina por otra adenina. Entonces me queda adenina, adenina, adenina. Eso puede generar que se produzca un polipéptido diferente, ya porque vamos a tener un aminoácido diferente en una parte de ese polipéptido. Por lo tanto, eso puede generar, supongamos en el caso de las flores que les decía recién, que la flor sea de un violeta más intenso, o sea, un violeta más blanco. Entonces esas son mutaciones súper puntuales, pero que las células pueden corregir. Es bastante común que se corrijan antes de que se expresen esos genes. Otra mutación va a ser la mutación cromosómica, que como dice su nombre afecta al cromosoma. Se va a afectar cómo se ordenan los genes dentro del cromosoma, que son las que vamos a poder ver aquí en esta imagen que se encuentra acá, que van a existir diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, existe la duplicación, que en el momento en que se crea un nuevo cromosoma, o sea, durante la fase S, en que se duplica la cantidad de información genética, de repente hay trozos que puede abarcar varios genes, varios alelos, se duplica más de una vez. Entonces ocurre, como se ve acá, que el trozo que ahí sale como el A, el segmento A, se va a comenzar a repetir. Entonces pasamos a tener un segmento A tener 4 segmentos A. ¿En qué influye eso? Bueno, de que la célula se puede dirigir a esta parte, voy a marcarlo con otro color. Supongamos que se quiere dirigir a esta parte para expresar el gen que se encuentra ahí, supongamos una hormona. Pero en vez de encontrarse con ese gen, se va a encontrar con la información genética de el segmento A. Entonces ya no va a producir esa hormona pensando que está generando una hormona, sino que va a estar produciendo otra proteína. Si fuera una mutación negativa, ¿no es cierto? Supongamos que no produce la hormona, entonces nunca llega a un desarrollo sexual, obviamente no va a poder producir descendencia y ese individuo, esa información no se va a heredar a la siguiente generación. Entonces puede ser tanto mala como buena. Otra posible mutación cromosómica son las inversiones, también muy comunes, en que un segmento se intercambia con otro segmento, y por lo general ocurre con segmentos que están uno al lado del otro, o a veces se encuentran en posiciones como paralelas dentro del mismo cromosoma, o sea, muy cercano a la punta, supongamos esa parte y esta parte de acá, se pueden invertir. Otra cosa que también ocurre mucho es la deleción. Deleción es una eliminación de un segmento que suele ocurrir con trozos en las esquinas, en el principio o el final del cromosoma. Y también podemos encontrar una translocación. Eso quiere decir que de un cromosoma se cambia un trozo completo hacia otro cromosoma y se invierten. Estos también son bastante comunes y son por lo general las mutaciones que dan inicio a nuevas especies, porque ya aquí es tanta la información que se intercambia que puede generar cambios mucho más significativos en el cuerpo de los individuos. Y por último vamos a tener las mutaciones genómicas, que esto tiene que ver con el número de cromosomas. Aquí estas por lo general van a ser todas negativas. Por ejemplo, en los seres humanos vamos a encontrar una serie de enfermedades que les llamamos anomalías cromosómicas o síndromes, que corresponden a enfermedades, ¿cierto? Debido a cuando se produjeron los gametos de los padres, quedaron de repente gametos con más de una cromátida. Entonces eso finalmente genera que hayan más cromosomas de los que deberían haber en una persona. Aquí hay una tabla con los más comunes, y al ser los más comunes también de repente conocemos personas que tienen estos síndromes,
y no tenemos idea que los tienen o que no los tienen, porque hay algunos que no son muy... no van a generar muchas características físicas y otros sí. Quizá el más conocido va a ser el síndrome de Down, en que vamos a tener 3 cromosomas en el par 21. Bueno, no va a ser un par, sino que van a ser 3. Y eso genera, bueno, el síndrome de Down, que creo que no es lo más conocido. Bueno, los otros que salen aquí, sale la descripción. Uno bastante común es el síndrome de Klinefelter. Son hombres con rasgos un poco femeninos, porque van a tener, bueno, aquí al lado sale el cariotipo, o sea, qué es lo que cambia en los cromosomas. Va a tener XXY, o sea, va a tener 2 cromosomas X, que es lo que corresponde al genotipo femenino, del sexo femenino, pero también va a tener XY, o sea, va a desarrollar todas las características físicas de hombre, o sea, va a tener testículos, pene, pero también va a tener las características femeninas. Y es bastante común, de hecho hay muchos hombres que tienen esto y no tienen ni idea, porque no se dan ni cuenta. He conocido un par a lo largo de mi vida. Bueno, y estas mutaciones, como les iba diciendo, pueden ser tanto benéficas como perjudiciales para nuestra vida. Las que salen aquí como estas anomalías cromosómicas, hay algunas que incluso son inviables con la vida o viven muy poquito tiempo las personas que tienen esto, como el síndrome de Patot o el síndrome de Turner, que pueden llegar a una edad adulta, pero es súper complejo y viven con muchos cuidados extra a los que uno debería tener normalmente. Pero también vamos a tener enfermedades hereditarias que van a estar relacionadas a algún gen y se van a clasificar dependiendo de cuáles son esos genes o cuáles son más bien los alelos. Entonces estas enfermedades pueden ser tanto génicas como cromosómicas o genómicas. Lo más normal es que sean génicas o cromosómicas. Entonces las vamos a clasificar de acuerdo a el tipo de alelo en el cual se encuentra. Aquí les puse algunas de las más comunes. Por ejemplo, vamos a tener enfermedades de herencia dominante que se van a expresar sí o sí en una persona. Una de ellas es la enfermedad de Huntington, que es muy parecida al Parkinson, no por el nombre, sino que por los síntomas que genera. Bueno, el nombre también es como medio parecido. Que lo que va a ocurrir es que ¿cómo se llama esto? Los ventrículos del cerebro, los ventrículos laterales del cerebro, es como una cavidad que hay dentro del cerebro, como un espacio vacío, entre comillas. Esto se empieza a agrandar, empieza como a degenerarse el cerebro. Y justamente esta parte controla los movimientos, o sea, todas las intenciones motrices que se generan en la corteza van a bajar por este sector, ¿no es cierto? Los nervios van a pasar por ahí, pero si esto se degenera, entonces no podemos controlar bien el cuerpo. Entonces las personas con Huntington también tienen como temblores o de repente otros problemas un poquito más graves. Y lo puede llevar incluso a la muerte, porque el cerebro puede dejar de enviar la información para que uno respire, por ejemplo. Que eso viene del cerebelo. Ya, pero también pasan por ahí las inervaciones, ¿no es cierto? La señal. Otra enfermedad que no tiene nada que ver con el cerebro es la hipercolesterolemia familiar. Se le ponen familiar porque como es dominante se repite en la familia. Entonces vamos a tener familias enteras que vamos a ver a los abuelos, a los padres, a los hijos y así sucesivamente. Todos van a ir apareciendo con esta enfermedad, que lo que hace es produce que el cuerpo almacene mucho colesterol. Bueno, no es tan sencillo, pero voy a resumirlo lo más posible. Vamos a tener también enfermedades que van a ser recesivas, o sea que tenemos que tener ambos alelos con la enfermedad para que se generen. Una de ellas es la hemocromatosis, que bueno, se ve aquí en la imagen de la hemocromatosis en el hígado. Bueno, en verdad es una enfermedad al hígado que va a hacer que no funcione correctamente. Y esto va a ser después de varios años, porque los niños nacen con esto, pero después cuando ya son adultos recién se empiezan a notar los síntomas más graves, que es la piel como que cambia de color, se ponen como más amarillentos
Y bueno, son varios cambios físicos que vamos a poder observar. La fibrosis quística, que bueno, en verdad la fibrosis quística es un conjunto de enfermedades. O sea, tiene varios orígenes, bien, no es que sea una sola enfermedad. Puede ser hereditaria, o sea, que uno nace con esto, y lo que ocurre acá es que nuestros pulmones se llenan de líquido, como que producimos mucha más flema de lo que produce uno normalmente. Y también va a afectar al páncreas, porque el páncreas también produce algunos fluidos, entonces también se va a llenar de mucosidad el páncreas, eso ya puede llevar a problemas mucho más serios. Pero la fibrosis quística no es solamente hereditaria, también se puede generar por una mutación, sobre todo personas que están expuestas a contaminantes en el aire. Por ejemplo, la gente que trabaja en minerías o en construcción suelen desarrollar fibrosis quística si es que no cumplen con ciertas medidas de seguridad. Por eso tienen que andar con esas como mascarillas que parecen máscaras de Darth Vader. Bueno, esos contaminantes van a producir mutaciones que finalmente derivan en la fibrosis quística. Y también vamos a tener enfermedades que se llaman de herencia ligada al sexo, que van a ser enfermedades que están en un cromosoma del par sexual, ya sea en el cromosoma Y o en el cromosoma X. Por ejemplo, el daltonismo y la hemofilia van a estar asociados al cromosoma X. Por lo tanto, para que una mujer sea hemofílica tiene que tener ambos cromosomas. Recordemos que la mujer tiene el X, ¿no es cierto? Y son 2 cromosomas. O sea, tiene que tener fallado esta cromatida, esta cromatida, esta cromatida y esta cromatida para poder desarrollar la enfermedad. Lo mismo con el daltonismo. Tiene que tener todos los cromosomas malos, o sea, con toda la enfermedad para que desarrolle la hemofilia o el daltonismo. En cambio, el hombre, como es XY, basta con que un cromosoma tenga su alelo del daltonismo para que el hombre sea daltónico. Y esto finalmente es pura probabilidad. Bueno, ¿en qué consiste la hemofilia? Es una enfermedad en que las personas no pueden coagular la sangre correctamente. Bueno, la coagulación ocurre porque son un montón de reacciones químicas, son como 13 reacciones que ocurren. Y la hemofilia puede ser que cualquiera de esas 13 pasos falle. Aquí salen los factores de coagulación, ¿cierto? Que no hacen su trabajo en la coagulación. Esto es una coagulación normal, pero en una coagulación de hemofilia no hay factores de coagulación. Pero como les digo, pueden fallar varias partes que evitan que esos factores de coagulación lleguen ahí. Desde que no se produzcan hasta que no funcionen o no sirvan los que se producen. Y el daltonismo es una enfermedad en que las células de nuestra retina, que son las células que van a recibir la luz en nuestros ojos y la van a transformar en información para que el cerebro la interprete, tienen una falla en su forma. Entonces no van a reaccionar de la misma forma a la luz. Y eso, la luz son los colores. Entonces van a ver menos colores de los que vemos normalmente las personas que no tenemos daltonismo. Por lo general es un color menos el que ven. Nosotros vemos 3 colores: el rojo, el verde y el azul. Entonces una persona puede ser daltónica y no ver el rojo y ver solamente el verde y el azul, o otro color. ¿Ves? Por lo general, de los 3 colores hay uno que no va a poder ver. Y eso son lo que les tenía que contar sobre las herencias, sobre cómo nuestra información genética se va a ir transfiriendo de una generación a la siguiente. Y con esto terminamos entonces este módulo de reproducción. Han sido estos temas que hemos visto, así que bueno, pueden ver los videos todas las veces que necesiten, porque sé que es una materia un poquito densa. Y bueno, nos vemos en el siguiente módulo, siguiente y último módulo. Así que adiós, bye bye.